Neuropsicología. Sí, Ciencias. Neurociencia. Que incluye la psicología. Exacto. Sí. Neurociencia. Eso es lo que nosotros tenemos en este día. Pero, ¿qué es la nefrología, doctor? Bien, bastante importante. Muchos dominicanos y extranjeros no entienden la diferencia de que hay entre un nefrólogo y el urólogo. Entonces, la nefrología es la ciencia, una ciencia que se encarga del estudio de la fisiología, la fisiopatología de lo que es el riñón, en toda su estructura. O sea, que el nefrólogo es el médico encargado de velar por un buen funcionamiento de los riñones. El nefrólogo es un médico clínico, a diferencia del urólogo, que tiene que ver también con los riñones, pero con el acto quirúrgico, tiene que ver con la próstata. Entonces, las enfermedades nefrológicas, la mayoría, pueden conllevar a un daño irreversible de los riñones, pero que la mayoría podrían ser prevenibles. Pero básicamente es así. O sea, el nefrólogo es el médico que se encarga del estudio de las fisiología y las anormalidades del riñón específicamente. Usted ha dicho algo muy importante antes de escuchar al neurocirujano Lizardi, que está con nosotros en esta mañana. ¿Cómo se pueden prevenir? Porque usted dijo que se pueden prevenir esas enfermedades. Eso es importante, lo que usted acaba de mencionar. Claro, por ejemplo, lo importante, y siempre lo hemos dicho en diferentes medios de comunicación, con la medicina hay lo que se llama la medicina preventiva. Hay medicina curativa y hay medicina de rehabilitación. El mejor médico es el que previene, pues ese médico evita que lleguen las enfermedades. Ya el médico que cura, pues obligatoriamente tiene que intervenir en una enfermedad. Y el médico que rehabilita, por ejemplo, en el caso de la nefrología, ya sería el médico que tiene que ver con la diálisis, el trasplante renal, que es lo último que uno quiere que llegue, pues ya son tratamientos paliativos. Las enfermedades pueden evitarse siempre que tengamos conocimiento sobre qué las produce. Y si nosotros atacamos a esas causas de que producen las enfermedades, pues nosotros ahí estamos previniendo. Brevemente te digo, si nosotros sabemos que las principales causas de insuficiencia renal crónica, las principales causas de que un paciente llegue a diálisis es la diabetes y la hipertensión arterial, entonces el nefrólogo es el médico encargado de velar porque ese paciente que es diabético, que es hipertenso, acuda por lo menos una vez al año a esa consulta y hacerle una evaluación de su sistema urinario, que por eso es que nosotros a todos nuestros pacientes, y siempre el paciente pregunta, doctor, ¿y qué raro que no me mandó a hacer el análisis del galón? O sea, la prueba de la orina de 24 horas. El nefrólogo con esa prueba, con esa simple prueba, puede detectar cómo está funcionando su riñón y si hay alguna anomalía. Por ejemplo, generalmente usted no debe de eliminar proteínas por la orina. Si ese paciente está eliminando proteínas por la orina, ya ese es el primer indicio de que ese riñón, si no se le ataca a tiempo, si no se interviene a tiempo, a los años va a caer en diálisis. Entonces, eso es una manera de prevenir. Un paciente hipertenso, por ejemplo, todos los pacientes hipertensos, y como dicen las estadísticas de Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los pacientes hipertensos no saben que son hipertensos. Cónchale, qué problema, porque la hipertensión es la segunda causa que te va a dañar el riñón. Ahora, ¿qué ocurre? Que de los que saben que son hipertensos, aproximadamente el 50% están descontrolados. Entonces, ¿cómo yo voy a prevenir que se me dañen los riñones? Actuando a tiempo contra la hipertensión arterial, dándole sus medicamentos, lo que lleva el paciente. Entonces, por eso muchos pacientes nuestros, cuando llegan a nuestra consulta, que ven que nosotros le tomamos la presión, vemos a ver cómo está su diabetes, dicen, pero el nefrólogo no me hizo nada. Claro, les reajustamos la dosis de medicamento para la presión, conversamos muchas veces con su médico de cabecera, el diabetólogo o el endocrinólogo, para que se le haga un reajuste de la insulina o de los hipoglucemiantes orales, y ya con eso estamos haciendo una intervención en la prevención de enfermedades renales. Doctor y profesor Lizardi de la Cruz, ¿cómo podríamos nosotros definir la neurociencia? Bueno, la neurociencia es
o neurociencia, igual puede decirse de las dos formas, porque plural y singular. Plural y singular. Es un conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de la parte estructural, funcional y bioquímica del sistema nervioso central. Para la población en sentido general, ¿qué es el sistema nervioso central? Bueno, pues está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es eso todavía? Para seguir siendo más didáctico ante la población. Todo lo que usted tiene dentro de la cabeza es el encéfalo. Y la médula espinal, obviamente, que está en la columna vertebral. Entonces, ese conjunto de disciplina que estudia la parte estructural, que sería la parte de anatomía, y la parte funcional de este conjunto, y bioquímica, es lo que somos nosotros. De hecho, el ser humano se puede decir animal superior por la parte del encéfalo, por el desarrollo que ha tenido a nivel del habla, de la comunicación hablada, porque los animales es conocido de que ellos tienen su comunicación, pero una comunicación hablada con un idioma, ya sea el idioma que sea, ¿ve? Esto solamente es del ser humano. También tenemos la parte de la conciencia, de tu poder tener la integridad de la parte externa con tu interior. Esa es la parte de la conciencia. En parte en la función, que no solamente tiene que ver con que las estructuras estén bien. Cuando yo digo estructura, estamos hablando que el encéfalo, que tiene el lóbulo frontal, que tiene el lóbulo parietal, que occipital, sino que también esto se integran entre sí a través de conexiones neuronales y a través de neurotransmisores. Significa que una estructura a nivel del encéfalo se puede estudiar de forma particular. Okay. Porque podemos decir que el lóbulo frontal, usted puede conocer su lóbulo frontal y con una particularidad del lóbulo occipital o del lóbulo parietal. Así lo estudiamos de forma estructural. Ahora, de la función de esta, entonces hay que integrarlo. Es la integración de esta, y de ahí viene la parte de las emociones, la parte de la característica particular de cada ser humano, que es la personalidad de este. Sí. Entonces no existe un lugar específico donde nosotros podamos decir que donde usted guarda su recuerdo, la memoria, donde usted la guarda, un ejemplo. Sin embargo, por eso el estudio de esto debe hacerse de forma individual estructural, pero a la hora de poder entender las patologías, podemos ver que en una patología X puede haber un problema estructural o un problema funcional. Okay. Cuando decimos de funcional o de bioquímico, es que si muy bien pueden faltar algún tipo de sustancias a nivel cerebral y entonces se producen algún tipo de patología, que más adelante podríamos nosotros seguir desarrollando en ese sentido. Bueno, tenemos aquí al doctor y profesor Alfredo Polanco, que es nefrólogo, y a Lizardi de la Cruz, quien es neurocirujano. ¿Cuál es el área común en el paciente que se trabaja en esas especialidades? Bien, muy importante esta pregunta, debido a que muchos pacientes que deberían de estar o deberían de ir al neurocirujano, pues acuden primero al nefrólogo. ¿Por qué? Todos los pacientes, o la mayoría de los pacientes que tienen dolor de espalda, a nivel de Estados Unidos y República Dominicana también, es una de las causas principales de las consultas del paciente, tanto a medicina interna como al área de nefrología, es el dolor de espalda. ¿Qué ocurre? El paciente, cuando tiene dolor de espalda, a lo que más le teme es a tener un problema renal. Entonces el paciente te llega pues encorvado y dice: doctor, yo vine porque tengo tantos años padeciendo de los riñones. Ok, el médico pues inmediatamente ve al paciente caminando, la actitud con que va caminando, pues ya ahí usted comenzó a hacer el diagnóstico.
Y eso te lleva a ti, si el paciente tiene lo que se llama una lumbalgia mecánica, de modo que no tenga que ver con los riñones, a que sea lo que se llama el cólico nefrítico, que es el dolor que se produce por una piedra o cálculos renales, que nosotros rápidamente en la consulta, en la mayoría de los casos, podríamos verlo. Le hacemos un buen examen físico al paciente, que es lo principal, una buena historia clínica, y ya tenemos el 80% del diagnóstico. Pues bien, cuando nosotros logramos hacer el diagnóstico de que el paciente lo que tiene es una lumbalgia mecánica por problemas de postura de la columna, pues ese paciente lo derivamos rápidamente al neurocirujano. Pero de lo contrario, cuando es una patología renal, pues la mayoría de los cálculos renales se eliminan espontáneamente, pues ya determinamos que el paciente es por piedra en los riñones o porque tiene quistes renales o porque tiene una pielonefritis, que es infección en el riñón, pues ya nosotros manejamos a ese paciente. Pero el paciente que tiene dolor de espalda, o sea, no puede quedarse en su casa tomando calmantes de manera indiscriminada. Porque otro caso importante que nosotros hemos encontrado es que pacientes que duran 3 meses tomando calmantes de manera continua, 4 meses, sí, lo hemos tenido. Y hay casos de eso que por el uso, el mal uso y abuso de antiinflamatorio no esteroideo, que son los AINE, como le decimos, esos pacientes se les dañan los riñones y caen en insuficiencia renal crónica. De modo que por eso es importante, y nosotros siempre que hemos estado en los medios, llamamos a la prudencia con respecto a la automedicación. Y siempre recuerdo, y siempre lo digo, en República Dominicana tenemos 10 millones de médicos. Usted va con una patología, con un problema, con un signo, con un síntoma, y el mismo despachador de la farmacia, el farmacéutico, muchas veces te indica un medicamento. Eso está mal, porque ese paciente lo que debe de acudir es al médico. Porque muchas veces ni nosotros todavía, cuando nos llega el paciente a la consulta, no estamos todavía seguros de si eso es por un problema de neurocirugía o si es por un problema de nefrología. Y tenemos que agotar nuestro tiempo y nuestro conocimiento que hemos adquirido a lo largo de 8 años, porque hay que ser internista, luego nefrólogo, para luego nosotros saber si tenemos que derivar a ese paciente a la neurocirugía. Excelente. Vámonos a una breve pausa. Al regreso vamos a escuchar también la posición de Lizardi de la Cruz, médico neurocirujano y jefe del departamento de cirugías en el hospital Ney Arias Lora.